Hola jóvenes, buenos días. Ustedes han leído ya un primer texto para responder a una gran pregunta que es ¿qué es la educación y cómo ejercerla? A partir de las ideas que ustedes han plasmado en sus mapas conceptuales, bueno, ahora retomaré algunas de ellas para orientar la discusión. Bien, pues ahora ustedes tienen en pantalla un pequeño mapa conceptual que he elaborado con base en lo que ustedes elaboraron. La educación la podemos trabajar desde 4 perspectivas. Empezaremos por reconocerla como un campo de conocimiento. En tanto campo de conocimiento quiere decir que hay un conjunto de saberes que se están generando por parte de expertos y, como dice la autora, desde una mirada interdisciplinaria. Es decir, el campo de conocimiento se nutre de otras ciencias sociales, de otras ciencias humanas, como la psicología, la sociología, pero también la antropología o la historia. Y eso nos permite crear saberes profesionales para orientar las prácticas y el ejercicio de quienes nos dedicamos al campo de la educación. También como campo de conocimiento coadyuva en legitimar las prácticas. Esto significa que nos orienta sobre cuáles son las prácticas más pertinentes para trabajar con ciertas poblaciones en determinados lugares o determinados contenidos. Por ejemplo, a partir de ello es que ahora tenemos una didáctica para la enseñanza de la geografía, pero también de la matemática o de la lengua. Entonces, como campo de conocimiento es algo que constantemente está cambiando y que se va nutriendo de nuevos saberes, de saberes que vamos creando quienes participamos en este campo. También ustedes han dicho que la educación puede ser un proceso y resalto 3 características. Uno de ellos es que es sistemático, ¿no? Ustedes dijeron que está ordenado, sigue una determinada, un determinado camino, además puede estar graduado, eso significa que, por ejemplo, el sistema educativo que tenemos va de lo más simple a lo más complejo. Es decir, primero aprendemos cosas básicas como leer, escribir, sumar y restar, para después ir aprendiendo a abstraer ideas, a sintetizarlas, a compararlas o a hacer multiplicaciones y divisiones, y así sucesivamente. En general, con las cosas que aprendemos en nuestra vida cotidiana, podemos ubicar que hay procesos más sencillos que otros. Y podemos aprender ya sea de forma inductiva, de lo más complejo a lo más simple, ¿no? Cuando nos presentan el todo y luego lo descomponemos, o a la inversa, de manera deductiva, de lo más simple a lo más complejo. Además, lo importante y la característica sustantiva de la educación como proceso es que está dirigida. Eso significa que tiene una intencionalidad. Ustedes lo señalaron de diversas maneras, ¿no? Que tiene una intención o que cumple con ciertos propósitos. Los propósitos pueden ser variables, como les comentaré más adelante. También la educación puede ser una acción y podemos identificarla como 3 tipos de acción: ética, política y humana. Cuando hablamos de que la educación es una acción ética, tiene que ver con todo esto que ustedes han dicho. Refuerza valores y derechos, también es gratuita o asequible, es decir, está con acceso a todos o a una gran mayoría de las personas, busca promover la responsabilidad de los actores, promueve también su compromiso. Cuando hablamos de que la educación es una acción política, tiene que ver con cuál es la postura de esas personas frente al mundo. Todos somos seres humanos y somos, por tanto, seres políticos. Es decir, todos tenemos una forma de estar y de ser en el mundo, de participar de él. Y la educación puede ser una forma en que se incentive a las nuevas generaciones o a las generaciones aún no educadas a formar parte de un mundo. ¿Qué mundo? Pues bueno, esa es una pregunta sobre la cual seguimos trabajando y siempre se está reformulando la idea del mundo que queremos, ¿no? Cuando hablamos de que es una acción humana, esto está relacionado con el siguiente punto que tenemos acá, que es que la educación también es una práctica y la podemos tomar como práctica histórica. Es decir, la educación es algo exclusivo de los seres humanos.
no sabemos que la educación ocurra con los animales, por ejemplo. A los animales se les puede instruir o se les puede enseñar a que hagan cosas, ¿no? Se les adoctrina, pero los seres humanos nos educamos y ahí hay un componente de libertad muy importante que también ustedes señalaron, ¿no? O sea, no se le puede enseñar a una persona algo que no quiere aprender. Sustantivamente, la educación es un acto de autonomía, de formar la libertad y formar la autonomía para que los seres humanos aprendan a tomar decisiones. Y entonces, en la medida en que es una práctica histórica, conforme va avanzando la historia de la humanidad, conforme pasa el tiempo, es posible que las formas de ejercicio de autonomía vayan cambiando. Pero también es una práctica social, es decir, es una práctica que sucede siempre con otros. Esos otros pueden ser de manera presencial, por ejemplo, otros estudiantes, otros profesores, otros interlocutores, pero también hay una representación de eso otro de manera material. Las imágenes, los textos, los videos, los monumentos también forman parte de esas construcciones sociales a las que tenemos acceso. Y ustedes han resaltado una característica importante, aunado a ello, de que la educación es una práctica estimulante. Es una práctica que idóneamente tiene que insertar y promoverse desde dentro, desde el sujeto. Es decir, el sujeto mismo debe anhelar o desear aprender algo o hacerse parte de algo y participar en ese algo. Porque ustedes han dicho y lo señala la autora, que bueno, la educación no solamente es transmitir, sino también es crear. Y ese crear, entonces, coloca en el centro a los seres humanos que participamos de los procesos y de las prácticas educativas y nos delega la responsabilidad de ser nosotros mismos creando también conocimiento, creando habilidades que se comparten y que circulan entre muchos otros, ¿no? En suma, la educación va cambiando con el tiempo, es decir, no siempre ha sido la misma forma de ejercerla, de trabajarla, ¿no? Si nos remontamos a las civilizaciones griegas o romanas, pues bueno, ellos tenían prácticas educativas, sí, por supuesto, pero sus intenciones, ¿no? Ese proceso con una dirección estaba abocado a formar guerreros, muy similar a cómo sucedía con nuestras civilizaciones mesoamericanas. Los mayas, los mexicas fueron grandes guerreros porque, bueno, la sociedad, el tiempo en el que ese momento se ubicaban estos grupos humanos requería que los varones aprendieran a pelear para sostener el orden social, sobre todo, ¿no? Y entonces, seguramente, si ustedes indagan con adultos mayores que tengan cercanos en casa, sabrán que la forma en la que ellos fueron educados es distinta a cómo ahora ustedes están siendo educados. Un cambio sustantivo muy importante, podríamos decir el más visible, es que cuando ellos fueron a la escuela, nuestros abuelos o los adultos mayores no tenían computadoras y tampoco tenían ningún dispositivo electrónico. Tenían libros, como nosotros los seguimos teniendo, pero no tenían libros digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, se va cambiando con el tiempo, algunos autores dicen se va haciendo mejor, idóneamente sí, porque buscamos el desarrollo de nosotros como seres humanos y por eso es que la educación es un acto eminentemente humano, ¿no? Es una de nuestras creaciones más importantes como seres humanos. Ahora, además de la pregunta de qué es educación, también tenemos otras dos que de alguna manera ustedes abordaron en lo que han mostrado en sus mapas conceptuales. ¿Para qué educar? ¿Para qué educar? Responde a los fines, a los propósitos, ¿no? ¿Con qué intención se educa? Y tenemos de dos tipos, los pedagógicos y los didácticos. Los pedagógicos tienen que ver con lo que ya hemos desarrollado previamente. ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de mujer quiero formar?
¿no? Y aquí está entonces, regresamos a estos elementos de la ética, de la educación como una acción ética, política y humana. ¿Cuáles son los valores que quiero promover en esos hombres y en esas mujeres que estoy formando? ¿Qué derechos? ¿No? ¿Es una educación dirigida a todos o es una educación que solo se dirige a algunos sectores? ¿Qué ideas busco promover? A eso responden básicamente los fines pedagógicos. Y los que nosotros estaremos trabajando con más énfasis en este espacio que compartimos en la optativa son los fines didácticos, que sobre todo se pregunta por los conocimientos. ¿Cuáles son los conocimientos? ¿Cuáles son los contenidos o los saberes que busco promover y que busco que incentiven a que los otros aprendan algo, ¿no? Y entonces, en términos de conocimientos, pues bueno, hay distintos tipos de conocimientos. Algunos son conceptos, otros son hechos, fechas. También hay conocimientos que llamamos teóricos, ¿no? Hay conocimientos que llamamos informativos, ¿no? ¿A cuáles voy a dar prioridad? Pues tiene que ver justamente con estos fines. ¿Para qué educar? ¿Para qué me interesa que esta otra persona aprenda y desarrolle habilidades con relación a cierto concepto? Y también en su trabajo ustedes apuntaron, se los había pedido, algunos escenarios. Si lo colocamos en modo de pregunta, bueno, esto tiene que ver con en dónde se educa. Podemos clasificarlos de 4 maneras. Los escenarios formales, no formales, informales y emergentes. Y ustedes los enunciaron como dentro de la escuela, fuera de la escuela o del aula. Bueno, el escenario formal por excelencia es la escuela. Dentro de la escuela, podríamos decir. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que la educación sucede ahí no solamente de manera intencionada, sino que además está planificada. Es decir, de manera previa, algunas personas establecieron cuál iba a ser la ruta a seguir para formarse. Esa ruta a seguir, además de establecer algunos fines, también estableció contenidos. Y entonces así tenemos en las escuelas algunos contenidos que aprendemos desde la primaria hasta la preparatoria y luego quienes transitamos por la universidad. Y los fines tienen que ver según para quiénes está dirigido, ¿no? Seguramente ustedes no aprendieron geografía en la primaria o en la secundaria de la misma manera, con la misma profundidad en que lo han hecho ahora con la carrera, ¿no? En la primaria o en la secundaria fueron más bien algunos saberes básicos, coordenadas, saber qué es la tierra, qué es el medio, pero ahora tienen mucho más conocimiento, se han convertido en expertos en esa área. Para eso, pues tenemos la escuela. Además, una característica de este escenario formal es que también nos acredita esos saberes. O sea, a lo largo de esta formación básica, media superior y superior que hemos tenido, nos dieron un documento que dice que nosotros aprendimos a hacer ciertas cosas, ¿no? Y ahora, con los saberes profesionales, están habilitados como expertos en el campo de la geografía ambiental. Otros escenarios que suceden fuera de la escuela son los no formales y los informales. Después me detengo en los emergentes. Son fuera de la escuela. Eso quiere decir que la planificación o la intencionalidad no es tan clara. En los formales puede haber una planificación y una intención más clara, pero en los informales suceden sin intención y sin planificación. Otra forma de distinguirlos es que en los escenarios informales no tenemos plena conciencia de que estamos aprendiendo algo, de que estamos creando algún conocimiento, lo estamos transmitiendo o alguien nos lo está transmitiendo. Por ejemplo, en la casa o en la calle,
¿no? No es que los padres, por ejemplo, hagan una planificación exhaustiva y coloquen objetivo, contenido, día y hora en que van a enseñar a que los hijos tengan ciertos valores, hagan la tarea, realicen labores del hogar. Simplemente suceden cosas. En los escenarios informales aprendemos mucho por la experiencia. Por ahí ustedes colocaron en algunos mapas el papel que juegan los sentidos, por ejemplo, en la configuración de esas experiencias. Pues bueno, el escenario informal está fundamentado básicamente en eso. La casa es un espacio informal, también lo es la calle sustantivamente, ¿no? Ustedes no van por la calle diciendo, hoy voy a aprender cómo cruzar un semáforo y para ello paso 1, paso 2, etcétera. No, simplemente lo aprendieron, quizá por observar a otros, quizá por intuición, quizá por experiencia, etcétera. En el escenario no formal, ahí sí podemos tener un poco más de orden y de planificación. Por ejemplo, los museos. Los museos son lugares creados para que la gente vaya y aprenda de algo, contemple, analice, observe, se relacione con objetos históricos. Pero bueno, también hay museos de historia natural. Nos podemos relacionar con las plantas y su evolución. Hoy en día tenemos museos de diversos tipos. Tanto así que, por ejemplo, ante esta contingencia también tenemos ya museos virtuales, ¿no? Entonces, otro escenario no formal es hoy en día la televisión educativa, ¿no? Y también la radio educativa. O sea, se transmiten programas a través de los cuales se supone que los infantes, los jóvenes, los adolescentes aprenderán algo, ¿no? La diferencia con la escuela es que acá no podemos controlar si efectivamente aprendieron. En la escuela, en tanto podemos controlar, es decir, podemos evaluar, podemos tener tareas o trabajos a través de los cuales vemos si alguien aprendió algo. En los informales, en los no formales, perdón, no tenemos ese control. O sea, esperamos que se aprenda algo, pero no hay un proceso de evaluación previamente planificado. Por último, tenemos los que hoy podríamos llamar escenarios emergentes. Estos escenarios emergentes pueden suceder fuera de la escuela o dentro de la escuela. Y tienen que ver, se llaman o les he denominado emergentes porque tienen que ver con el contexto de pandemia que estamos viviendo, con la oferta de educación virtual, en línea o a distancia, ¿no? Al suceder fuera de la escuela o dentro de la escuela, quiere decir que podrían ser de los otros tres tipos, ¿no? Es decir, si tenemos una educación en línea de carácter formal, quiere decir que estamos cursando, por ejemplo, un diplomado, un seminario, un taller para aprender ciertos conocimientos y nos van a dar un documento hacia el final que nos acreditará, que dirá, esta persona tomó este curso con estos contenidos, fue evaluada y está aprobada. Recuerden, esa es una característica importante de este escenario. Pero también puede ser que a mí me gusta ver el YouTube, por ejemplo, o las series en Netflix o Amazon Prime. Pues bueno, ese es un escenario informal. O sea, no veo Netflix para aprender cosas, pero a lo mejor veo un documental y con ese documental estoy aprendiendo algo. No me propuse específicamente aprender algo, ¿no? Voy a ver el documental y voy a tomar notas, pero algo estoy aprendiendo. Y a lo mejor no me doy cuenta que lo aprendí en ese momento, sino hasta después que platico con alguien o que sigo pensando en torno a ello, ¿sí? Entonces, con esto, lo que quiero decirles es que la educación sucede en muchos espacios, ¿no? Ya vimos algunos de estos escenarios, pero sobre todo una parte importante de por qué pensarla antes de adentrarnos en la materia de didáctica, pues tiene que ver justamente con contemplar que cuando trabajamos con infantes o con jóvenes, todos ellos algo saben de forma previa, ¿no? Saben porque, bueno, si trabajamos en una escuela, porque han transitado por la escuela, pero también porque han tenido experiencias a lo largo de su vida en múltiples espacios que les dan un conjunto de saberes que probablemente dentro de la escuela no son tan valorados, pero que tienen
mucho valor para las vidas de estas personas. Cuando hablemos entonces en esta materia de promover procesos educativos o de una acción educativa, estamos hablando, no olvidemos, de que tiene una dimensión ética, hay un conjunto de valores que tenemos la intención también de que ellos aprendan, desarrollen, pongan en juego, y por eso la importancia y la gran variedad de actividades que podríamos colocar. Pero también nos interesa que aprendan quizá un contenido o un tema en particular. Y entonces ahí nos cuestionaremos para qué nos interesa que lo aprendan. Sin olvidar que son seres humanos, o sea, trabajamos sustantivamente con seres humanos que tienen sus propias ideas, que pueden decidir si aprenden o no aprenden y que pueden mostrarse más fascinados por un tema que por otros. Y la intención es entonces preguntarnos cómo hacemos que lo que presentamos sea interesante. Pues bueno, chicos y chicas, este primer video era para irnos adentrando a estas discusiones que estaremos desarrollando a lo largo de nuestro curso.